Método pictofónico. Los prerequisitos para el aprendizaje de la lectura y la escritura desde las diferentes áreas de desarrollo. El desarrollo de la motricidad, lateralidad. Desde su nacimiento el niño comienza a conocer y controlar de forma progresiva su propio cuerpo, hecho que, además, supone uno de los primeros actos que le ayudará a conocerse. La relación que posee el desarrollo de la motricidad del niño con respecto al inicio de la lectura y la escritura es algo indiscutible. Conde y Villana apuntan que la iniciación de los códigos de lectura y escritura serían mucho mejor asimilados por el niño cuando mejor sea posible encandinarse en otros ámbitos de la experiencia de la vida. El desarrollo de la lateralidad y el resto de las habilidades motrices, tales como el ritmo o la orientación espacial y temporal, serán fundamentales para un adecuado inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura. Procesos cognitivos. El desarrollo cognitivo es crucial para cualquier tipo de aprendizaje, más aún para la lectura y la escritura. Durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura activamos muchos procesos cognitivos. Por ejemplo, en una primera fase llamada fase de reconocimientos se requiere la atención, lo que implica un proceso selectivo por el que el foco atencional ilumina unas partes de la realidad en detrimento de otras. Por ende, el inicio del aprendizaje lectoescritor también dependerá del desarrollo cognitivo del estudiante en el momento de iniciar dicho aprendizaje. Habilidades o destrezas orales de la lengua. El proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje se produce durante los primeros años de vida del individuo, periodo en el cual es fundamental que se reciban los estímulos adecuados para garantizar una óptima adquisición lingüística. En este sentido, cabe destacar que algunos autores como Serrat, Solé, Bell y Aparici afirman que la adquisición del lenguaje se produciría durante un periodo crítico para la emergencia del lenguaje, esto es, de un intervalo temporal netamente definido de carácter innato e irreversible que finalizará a partir de los 4 años y durante la adolescencia. Es decir, segmentar unidades más pequeñas, tales como sílabas, sonidos, fonemas y unidades intrasilábicas, análisis fonológico, al mismo tiempo que se posee la habilidad para crear nuevas unidades superiores a partir de dichos segmentos más pequeños aislados, síntesis fonológica. La conciencia fonológica de algunas personas se va configurando y desarrollando de forma paulatina a partir de la experiencia con el lenguaje. De ahí que el contacto de este con el alumnado durante la infancia sea algo decisivo para su desarrollo, no solo en el ámbito educativo, sino también por su crecimiento como persona. Los sistemas educativos de los diferentes países difieren notablemente en sus planeamientos y, lógicamente, en su puesta en práctica, pero se debe considerar que antes del inicio formal de la lectura y la escritura, independientemente del sistema educativo vigente, se han de trabajar algunos prerequisitos cuya finalidad principal es proporcionar información acerca de la secuencia posterior del desarrollo de la lectura y escritura. La lectoescritura se refiere a ese breve periodo donde los niños pequeños, entre 4 y 6 años de edad, acceden a leer y escribir. La lectoescritura no hace referencia a un solo concepto definido, sino a un proceso compuesto por muchos conceptos que en su lugar estramado han dado lugar a diversas teorías científicas de tal proceso. Los niños que se han puesto en contacto con la lectura a muy corta edad aprenden a leer más rápido y con mayor facilidad. La lectura y la escritura van juntas, mientras que el niño aprende a hacer una, simultáneamente está aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos son sus primeros esbozos de escritura. Pronto empezará a escribir las letras del alfabeto. Esto le ayudará a discriminar los diferentes sonidos que cada una de ellas representa. Al ir descubriendo las letras y los diversos sonidos, esto les dará la noción sobre cómo deletrear las palabras. Al comenzar a escribir palabras enteras, muy posiblemente lo realizará cometiendo errores ortográficos. De todos modos, los niños serán capaces de valorar su esfuerzo y será posible notar que su intento es bastante bueno por ser la primera vez.
Leerle al niño en voz alta tiene gran relevancia. Será importante realizar una pausa de vez en cuando y señalar las distintas letras y palabras que el relato contiene, como así también relacionarlas con los dibujos que representa cada una de ellas. Antecedentes históricos. El método nace a raíz de la insatisfacción que surgió al enseñar a leer y escribir en niños con discapacidad cognitiva, utilizando el método silábico durante los años 1993 al 1995. Su propulsora es María de los Ángeles Carpio Brenes, quien en 1998 presentó en la Feria Nacional de las Innovaciones Educativas una manera efectiva para la enseñanza de la lectura, tomando en consideración las características, modalidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los niños. Luego fueron presentadas las estrategias pictofónicas como una alternativa para la enseñanza de la lectura a niños con dislexia. A partir de ahí, los docentes a nivel nacional se motivaron para empezar a aplicarlo no solo a niños con barreras educativas especiales, sino que fue demostrado que el método es más efectivo y rápido para el aprendizaje de la lectura a los niños de primer grado. Según Carpio, el nombre pictofónico se deriva de la integración de dos aspectos: el pictograma porque se basa en un dibujo que tiene o se asocia a la forma de la letra en estudio, y el pictofónico porque el dibujo ilustra una palabra clave cuyo sonido inicial es el que corresponde a la letra representada, es decir, que el método se basa principalmente en que el estudiante aprenda los grafemas y los asocia a los fonemas mediante dibujos, siendo más fácil para él el aprendizaje de los mismos. Se puede decir que las estrategias pictofónicas incluyen el método fonético, ya que la relación entre fonemas y grafemas es la base sobre la que se asienta nuestro sistema de escritura, y también porque presenta el sistema alfabético de manera explícita, ya que la plantea al estudiante una manera fácil de comprender la relación que existe entre grafemas y fonemas. Conforme se da el proceso de adquisición de vocabulario mediante la introducción de nuevos fonemas, seguido del aumento de texto y por consiguiente la comprensión de lectura, se comienza a trabajar según el programa de estudio de español de primer ciclo, identificación de nombres, personajes y fechas y lugares. Reconocer ideas principales explícitas en el texto, reconocer características explícitas de personajes, tiempos y lugares, organizar la secuencia en que se presenta la información, los incidentes o acciones de una historia. En la comprensión inferencial se requiere que el estudiante identifique ideas sugeridas en el texto, pero no incluidas explícitamente. Elabore una hipótesis sobre lo que tratará un texto a partir del título y pueda predecir el final a partir de una lectura inconclusa. Las estrategias pictofónicas estimulan el aprendizaje de la lectoescritura, el cual está fundamentado en 4 etapas que se dan en forma simultánea, en vez de forma sucesiva, que le permiten al estudiante la interacción en el desarrollo del sistema ortográfico y las presentaciones fonológicas. Para su enseñanza perceptual, decodificación, comprensión y redacción, a continuación se detallan las etapas. Primera etapa perceptual. En esta etapa le da énfasis las destrezas motrices gruesas y finas, conceptuales, lingüísticas y sociales, mediante las actividades que le brindan al niño el aprestamiento para el proceso de lectoescritura. Este proceso se trabaja durante aproximadamente las primeras 5 semanas del iniciado el curso lectivo. La conciencia fonológica se desarrolla en 3 fases. A. Desarrollo de la conciencia léxica, en la cual se dan el reconocimiento de palabras, contar palabras, omisión de la palabra inicial, segmentar palabras, inversión de las palabras, entre otros. B. Desarrollo de la conciencia silábica, en donde se da el inicio del trabajo con vocales en sílabas, por medio del reconocimiento de las sílabas iniciales, segmentación de la primera sílaba, entre otras. C. Desarrollo de la conciencia fonémica, el cual se trabaja para ejercitar la reflexión del fonema mediante juegos onomatopéyicos, reconocimientos de sonidos fonémicos, segmentación fonémica, añadir fonemas, contar segmentos fonémicos, entre otros. Para llevar a cabo la instrucción de las vocales, se debe seguir un orden o secuencia didáctica que ayudará a que el proceso de aprendizaje sea más enriquecedor y completo. Se propone una serie de 3 pasos: motivación, presentación y práctica. Motivación. Se le da una presentación de las mismas en forma individual mediante actividades motivadoras junto con una canción o actividad que introduzca la vocal al estudiar. Presentación.
Se realizará la presentación de la tarjeta del alfabeto pictofónico que relaciona el grafema de la vocal con un dibujo del objeto que fue tema en la fase anterior. El docente realizará preguntas relacionadas al dibujo de la letra, tratando de que los estudiantes contesten según sus experiencias personales, y se hace la segmentación del fonema de la vocal. Práctica. Es importante repetir varias veces la relación entre el grafema y el fonema para poderlo interiorizar. El docente puede realizar esto cuando le solicita al estudiante que mencione palabras que inicien con el sonido de la vocal que se le muestra. Además, es de suma relevancia que el docente haga el fonema correctamente y que luego los estudiantes lo repitan, siempre motivándolos a que pronto empezarán a leer. Cabe resaltar que conforme se van enseñando las vocales, se deben colocar las tarjetas en un lugar visible para un repaso diario de las mismas, estimulando por medio de actividades la discriminación auditiva y el desarrollo de la motora gruesa y fina. Para trabajar el trazo de cada vocal es indispensable empezar las letras grandes en la pizarra. Desde pequeños es importante trabajar la postura correcta al momento de escribir y siguiendo los trazos correctos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es importante tomar en cuenta las actividades que involucren ejercicios concretos, semiconcretos y gráficos para interiorizar el fonema y el grafema, el cual se estimula en las tres áreas: perceptual, auditivas, visuales y las kinestésicas. Segunda etapa, decodificación. Esta etapa da inicio luego de presentar las 5 vocales. En la misma se presentan los grafemas que tienen correspondencia total con los fonemas. Las estrategias pictofónicas plantea el siguiente orden para su aplicación: M, S, L, P, T, C, D, N, J, V, B, R, Y, Ñ, H, Ch, Z, X, K, W, Q. La codificación se propone en 3 fases. A. Conciencia fonémica. Se da un seguimiento similar al que se utiliza con las vocales. Es importante iniciar con actividades motivadoras, las cuales van a ser llamativas para los niños y con eso su aprendizaje será más significativo. En el caso de la H, se le explica a los niños que no suena, por eso la tarjeta no lleva nada, solo se debe hacer silencio cuando se introduce. Cuando se hace la presentación del fonema junto con el grafema, se deben tomar en cuenta actividades que desarrollen la conciencia fonémica, la asociación fonema-grafema, y se debe trabajar con materiales de uso diario, por ejemplo, arroz, frijoles, algodón, entre otros. B. Fusión silábica. Se da en el momento en que el estudiante ha interiorizado las 5 vocales y la primera consonante. Este proceso es el más lento y difícil, por lo que se deben realizar actividades concretas que permitan la unión de los fonemas sin dificultad. Es importante ir haciendo la unión en forma salteada para que los niños no se lo aprendan de memoria. Siempre se hace la presentación de las tarjetas para una mayor integración visual de la sílaba. Se realiza la misma dinámica en la presentación de los grafemas en la posición inversa. Cabe recalcar que no se debe utilizar el nombre de la letra, solo el sonido para que logren la fusión silábica. Para interiorizar el proceso de fusión silábica se deben realizar ejercicios de conciencia silábica y de reconocimiento visual. C. Reconocimiento de palabras. En esta etapa se introduce a los estudiantes en la lectura y escritura de palabras. El docente debe estar atento a que los estudiantes hayan interiorizado los fonemas y adquirido la habilidad de automatizar las reglas grafema-fonema para que el proceso de lectura sea más fluido. Por ejemplo, palabras con M: mami, memo, mima, mimo, M, amo, ema, momia, miau, mamá, entre otras. En esta fase se debe trabajar la mayúscula de las vocales y de los demás grafemas para el inicio de oraciones y nombres propios. En esta etapa se puede realizar un diccionario pictórico en donde se anota la palabra y se ilustra la misma como apoyo visual. Es importante realizar actividades de asociación de dibujo con palabra,
completar palabras con vocales, dictados, entre otros. Conforme se vayan enseñando los fonemas grafemas, se deberán involucrar en la formación de palabras. Durante esta etapa se trabaja la lectura, dictados, ayudan a estimular la conciencia fonémica, asociación fonema-grafema, atención y velocidad en el escrito. Y copia diaria, que permite enseñar el uso adecuado entre palabras, respeto de los márgenes, distribución en el papel y el desarrollo de la caligrafía. Tercera etapa, comprensión. En esta etapa se comienza a trabajar desde el momento en que se presenta la primera serie silábica y se debe trabajar con oraciones sencillas. Por ejemplo, mi mamá me mima. Es recomendable trabajar las oraciones con ilustraciones que van a permitir las representaciones mentales del contenido. Se debe ir introduciendo las palabras de enlace por medio de la lectura fotográfica, con el objetivo de ir facilitando a los estudiantes la lectura y formación de oraciones. Conforme se introducen más palabras, se aumenta el tamaño de los textos y la comprensión de la lectura. Cuarta etapa, redacción. Este proceso sintáctico se introduce cuando se tiene suficiente vocabulario para estructurar oraciones, utilizando el esquema de sujeto-verbo-predicado. Para realizar esas oraciones se debe hacer preguntas generadoras que contesten a los componentes. El proceso sintáctico se refuerza realizando actividades en donde los estudiantes deben completar oraciones y luego redactarlas. Según lo planteado en el programa de estudio de español del primer ciclo, los docentes deben observar que los estudiantes sean capaces de ajustar las ideas al tema, que haya la relación con el dibujo en el contenido, riqueza de ideas, orden estructural del sujeto, verbo, predicado y extensión suficiente con la concordancia entre los elementos de la oración, que es el sujeto, predicado o artículo, y la coherencia en el uso de los tiempos verbales. Siendo estas las etapas planteadas por María de los Ángeles Carpio Brenes para el proceso de lectoescritura con el método pictofónico.